Muy buenas tardes, ministros, compañeros y hermanos y hermanas reunidos allá en Veracruz, México, en la congregación que pastorea el reverendo José Nolasco. Que Dios les bendiga grandemente en esta ocasión y que esta reunión que han tenido en el día de hoy haya sido de gran bendición y crecimiento espiritual, y que las metas que se hayan ya propuesto la hayan alcanzado, y las que se han colocado pues también que sean alcanzadas. Dios abra las ventanas de los cielos y derrame las bendiciones sobre vuestras metas. Pueden tomar asiento por unos minutos en este mensaje titulado Los tres éxodos y la señal en ellos. Miren, aquí nos dice el doctor Vilansoto, dice: ahora usted notará que si en el primer éxodo y en el segundo éxodo los manufacturados se quedaron hasta el último con un propósito, con el propósito de hacer de las suyas, ¿ve? Porque no se quedan ahí al final y hasta el final por estar a favor o por estar apoyando o por estar orando. No, ellos se quedan al final para hacer de las suyas, dice, cuando vieran la oportunidad para hacerla, porque esos son los instrumentos del diablo. Porque todo aquel que esté en contra del programa divino, de edad en edad o de dispensación en dispensación, esos son los instrumentos del diablo. Porque así como Dios necesita seres humanos, sus agentes, sus embajadores, sus instrumentos para llevar a cabo su obra, también el maligno necesita de sus instrumentos. En el libro de citas, miren, en la página 62, aquí nos muestra en el párrafo 547, dice: tanto como tenemos aquí un diablo casi ni es dañoso, a menos que él pueda tener alguna cosa en que trabajar. Y esa cosa pues es un ser humano. Él tiene, ustedes recuerdan aquellos diablos que fueron echados fuera de legión. Ellos quieren hacer más travesuras. Así que ellos querían meterse en los puercos. Así que diablos tienen que tener alguna cosa en que obrar. Alguien por medio de quien obrar. Aquí encima de ese párrafo 547 dice: el diablo no puede hacer daño si no tiene con quien trabajar. Por eso es que en el reino milenial no va a haber esos molestosos, o sea, los instrumentos del diablo no van a estar en el milenio, porque el diablo será atado y también serán atados los instrumentos del diablo. No van a molestar en el milenio ni tampoco en la cena de las bodas del Cordero. Pero antes recuerden que ellos tienen una labor, la cual tienen que llevar a cabo. Tienen que llevar a cabo esa obra de estorbar, molestar, hacer de las suyas, ¿ves? Porque esa es la labor del diablo por medio de esos instrumentos. Ahora luego en la cena de las bodas del Cordero y en el milenio, ahí no van a estar estorbando. Ahora sigue diciendo, aquí también escribe, miren, escribió varios de los que el diablo ha usado. Escribe la serpiente, escribe Caín, escribe Judas, y ya brinca a este tiempo y escribe el anticristo, la bestia. Pero entre medio pues hay un montón, y en este tiempo final pues también ya ahí luego se verán quiénes fueron los instrumentos del diablo y quiénes fueron los instrumentos de Dios. Así como ha quedado en la historia de la raza humana, cuáles fueron los mensajeros, cuáles fueron los valientes que estuvieron con esos mensajeros, pero también está escrito en la Biblia, en la historia de la raza humana, aquellos estorbos, aquellos manufacturados,
aquellos incrédulos que se pusieron en contra del programa divino. Pues en este tiempo, pues también, al final, se verá quién era el instrumento de Dios para cumplir su programa, quiénes eran los que Dios había señalado, los escogidos de Dios para recibir esa fe de rapto, y también quedan marcados en esa historia los que se opusieron al programa divino. Ahora él sigue diciendo, y ese es el modo que Dios hace también. Él tiene que tenernos. Él está dependiendo en nosotros para obrar por medio de nosotros. ¿Ve? Y como somos el pueblo de Dios, que en este tiempo final estaría llevando a cabo esa obra final, pues los valientes del hijo de David, que estarían con él brazo a brazo para sentarlo en el trono de David, pues de esos la historia dirá de ellos que estuvieron con ese mensajero y que lograron la meta, porque como es una promesa, es una profecía, y eso se tiene que cumplir porque Dios fue el que dio esa promesa, que iba a estar restaurando el trono y reino de David, y que ahí se iba a sentar él en ese trono con ese último mensajero dispensacional que está en este tiempo final en medio de la iglesia, cumpliendo todas esas profecías. Porque para cumplir las profecías se necesitan seres humanos. Ahora, para ellos, pues es lo que él dice aquí. Él está dependiendo en nosotros para obrar por medio de nosotros. Y por eso estamos tan y tan felices y tan contentos de que Dios está cumpliendo su palabra al pie de la letra. Pero por otro lado, vemos cómo el enemigo también, pues cumple la parte que le corresponde. Pero de eso no queremos nosotros saber. Ahora él escribe arriba ahí, la cabeza necesita un cuerpo para obrar. Y esa cabeza es el Señor, es Dios. En la parte buena, pues él necesita ese cuerpo que son los creyentes. Y el diablo como cabeza, el maligno, pues necesita también un cuerpo que son sus instrumentos. Ahora él sigue diciendo aquí en el mensaje que estoy leyendo, los 3 éxodos y la señal en ellos, dice, entonces los 3 grupos caminan juntos. Primero se van los incrédulos, cuando oye las cosas difíciles, pero después, cuando se llega el momento importante, entonces ahí es que el diablo se mete dentro de los manufacturados, como se metió en Judas y como se metió en aquellos 10 para predicar. Aquellos 10 que trajeron malas noticias, miren, para enseñar contrario a lo que ya está en la palabra de Dios, contrario a lo que el Señor ha revelado por su profeta. Ahora miren, él aquí también, en la página 34 del libro de citas, párrafo 287, dice, ahora cuando lo supernatural es hecho en su dedicación, cuando lo supernatural es hecho, ello excita a la gente, los hace citarse y ponerse locos. Cuando Moisés hizo lo supernatural allá en Egipto, había una multitud mixta que fue con él. Causó dificultad en el campo. Usted sabe eso. Todos los lectores de la Biblia están conscientes de eso. Eso se llama una multitud mixta de creyentes mezclados con incrédulos. Causó dificultad en el campo después. Cuando lo supernatural es hecho, causa a la gente que se citen y hagan lo malo. Eso es lo mismo que aconteció en los demonios pentecostales, en los dominios pentecostales. Esa es la razón que Dios no nos puede colocar en la posición donde deberíamos estar en su cuerpo, donde a uno le es dado esta clase de don, a otro esta clase de don, a otro otra clase de don, de un don, y etcétera, pero todos el mismo cuerpo. Y ella le escribe a la izquierda, hacia arriba, multitud mixta causó problemas. ¿Y quiénes son los que causan problemas? Los manufacturados y los incrédulos. Ahora miren, hay un escrito en un estudio bíblico que le escribe multitud mixta y Dios le da el tiempo de prueba. Multitud mixta y Dios le da
el tiempo de prueba. Ahora sigue diciendo aquí, entonces, ¿qué harán si en aquel primer éxodo revolcaron al pueblo y se levantaron en contra de Moisés? Dice la Biblia que hablaban con relación a Moisés, dice que hablaban y querían hacerle algo a Moisés. Dice Números 14:10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos con piedras, mas la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo del testimonio a todos los hijos de Israel. Miren, hablaron hasta de apedrear a Moisés y a Aarón, y también apedrear a Josué y a Caleb, que eran los que estaban al lado de Moisés. Vean, los que estaban al lado de Moisés eran los que querían apedrear, porque siempre el enemigo de Dios quiere que la obra de Dios no se lleve a cabo y entonces ataca a aquellos que la están cumpliendo, tanto el mensajero como los ayudantes, como las congregaciones, los ministros que están brazo a brazo en esa etapa, en ese tiempo. Y en este tiempo no sería la excepción. Todos aquellos que están brazo a brazo con el ministerio bajo carpa, con el ministerio que fue prometido que sería en el fin del tiempo, en donde la iglesia novia estaría recibiendo la fe de rapto, pues todos los que estarían en contra de ese ministerio bajo carpa y en contra de la visión de la carpa y en contra de lo que el reverendo William Branham habló y que también habló el doctor William Soto, porque si combaten el cumplimiento, pues están en contra del mensaje que los mensajeros pasados trajeron, los que hablaron y apuntaron de este tiempo, porque como son espíritus de la quinta dimensión, ángeles caídos en esas personas, pues no están de acuerdo con que Dios cumpla su programa. ¿Ven lo sencillo que es todo? Ahora, en el libro de las edades, en la página 301, miren allí, nos dice desde la 300, este es la 300 abajo, aquí nos dice de la siguiente manera. Dice, otra ilustración que podríamos mencionar es la historia de Israel saliendo de Egipto, camino a Canaán. El propósito de Dios en aquella edad fue de sacar a Israel de Egipto y traerlos a Canaán, con el fin de que les sirviesen. Así que cuando partieron de Egipto, todos salieron bajo la sangre del cordero del sacrificio, todos pasaron por medio de las aguas del bautismo en el Mar Rojo, todos gozaron de las grandes maravillas, todos comieron del maná, todos bebieron del agua de la peña, y en cuanto a las manifestaciones y bendiciones externas, todos participaron de una manera igual. Pero cuando llegaron a Moab, todos aquellos que se unieron a la fiesta en Baal Peor murieron. Sus cuerpos cayeron en el desierto, porque allí fue donde rechazaron y se apartaron de la palabra de Dios. Esto es lo que habla Hebreos 6, 1 al 9, lo cual fue explicado tan claramente en la edad de Pérgamo. Uno no puede tomar solamente una porción de la palabra, tiene que tomar toda la palabra. Hay gente que parecen estar envueltos 100% en las cosas de Dios, pero son como Judas. Solamente Jesús conocía exactamente qué tipo de persona era Judas. Y llegó el día en que Judas hizo lo mismo que Israel en Baal Peor. Él decidió unirse a las fuerzas de la vid falsa, ¿ve? Se puso del bando contrario. O sea, se puso del lado del mal. Al entrar en la organización política y financiera de la religión anticristo y antipalabra, y así lo hizo. Él fue engañado. Los otros 11 no fueron engañados. No podían ser engañados porque eran de los elegidos. Cuando Judas dejó y traicionó al Señor, su nombre fue quitado del libro de la vida. Apocalipsis 22, 19. Y él escribe a la izquierda Judas y escribe el libro de la vida. Y también escribe los nombres
borrados del libro de la vida. Este escrito está en unas porciones que están colocadas en el libro Escogiendo una novia, y ahí está este extracto que estoy leyendo del libro de las edades, y ahí escribe los nombres borrados del libro de la vida. Sigue diciendo, estoy en la 301. Ahora, estoy seguro de que usted ha notado que aquellos cuyos nombres estaban en el libro de la vida eran parte del orden religioso de ese día, que estuvo como su centro y adoración al Dios verdadero, aunque no adoraban según la verdad, la palabra, como Judas, ellos no perseveraron todo el camino. Judas fue escogido por Dios, fue instruido en la verdad, compartió del conocimiento de los misterios, le fue concedido un ministerio de poder, sanó a los enfermos y lanzó demonios en el nombre de Jesús. Ahora recuerden que el ministerio de Judas, dice el reverendo William Branham, que fue luego colocado en San Pablo. Era el ministerio de Pablo. Miren si era grande. Pero cuando llegó el reto, él se vendió por el oro y el poder político. Él no llegó a Pentecostés para recibir el Espíritu de Dios. Él fue privado del Espíritu. No tenga usted dudas sobre esto. Una persona que es verdaderamente bautizada por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, recibiendo la plenitud del Espíritu, estará en la palabra completamente. Estará en la palabra completamente. Esa es la evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo. Judas falló. Allí es donde fallan multitudes. Y cuando ellos fallan en continuar en esa palabra, sus nombres son quitados del libro de la vida. Y escribe allí abajo, la evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo es recibir la palabra de su edad y dispensación. La evidencia de ser bautizados con el Espíritu Santo es recibir la palabra de su edad y dispensación. Y atrás en las notas, en ese mensaje de Escogiendo una novia, atrás al final de ese extracto que se fue colocado allí, escribe los manufacturados, los Judas. Ahora mire, sigue diciendo aquí en el mensaje, los tres éxodos y la señal en ellos. Dice, fíjense lo que pueden hacer los manufacturados en medio de un pueblo que ha salido hacia la tierra prometida. Y fíjense lo que usted haría y estaría dispuesto a hacer cuando usted se pone de parte de los manufacturados, de parte de los líderes que se levantan en contra de cosas que ya Dios ha dicho a través de su profeta. Miren, ya Dios ha dicho por medio del reverendo William Branham que en el fin del tiempo la iglesia tendría una gran carpa catedral y que allí la columna de fuego estaría obrando en medio del pueblo. Y también el doctor William Soto también nos habló de que allí los truenos estarían emitiendo sus voces y un montón de profecías, y en los mensajes que ellos predicaron señalaron que ese lugar era el lugar en donde la iglesia novia recibiría esa fe de traslación. Pero vean cómo esas personas que se unen a esos líderes estarían dispuestos a combatir ese programa, y eso es estar en contra de las cosas que ya Dios ha prometido que sería Él obrando en este tiempo, las cosas que Él había dicho que serían cumplidas en medio de la iglesia. Ahora Él sigue diciendo, o sea, Él aquí, ¿cómo es que dice? Usted haría y estaría dispuesto a hacer cuando usted se pone de parte de los manufacturados. Y de parte de esos manufacturados, vean, de parte de los líderes que se levantan en contra de las cosas que ya Dios ha dicho a través de los profetas. Ahora sigue diciendo, Dios ha hablado por la Biblia, ha hablado por el mensaje de la hora, que el Señor tiene un nombre nuevo y que sería revelado en los truenos.
y que eso sería lo que daría la fe para el rapto y nos daría la transformación, algo que venía para transformarnos, algo que viene para transformarnos. O sea, esa fe de rapto que no había en el tiempo del hermano Branham, ni tampoco en el tiempo del doctor William Soto. Es en este tiempo en donde la fe de rapto está contenida en los truenos, y ahí también está el misterio del nombre nuevo, lo cual él en su venida, como dice en la página 131 del libro de los sellos, él en su venida viene con un nombre nuevo. Ahora él sigue diciendo, hablarán en contra de estas cosas. ¿Cómo? Como comerse un plato de arroz y habichuela sin ningún temor. No saben lo que están haciendo. ¿Ve? Hablan y usted lo ve y los ve a ellos y a ellas hablando como si estuvieran comiéndose un plato de arroz y habichuela, dice él allí, sin ningún temor, porque el diablo no tiene ningún temor. Y así son sus instrumentos. Hablan sin ningún temor. Y aquellos también que lo siguen. Judas sin ningún temor fue y vendió al maestro. Y después vino y le dio un beso. El Señor dice, con un beso entregas a tu maestro, a tu Señor. ¿Ve usted? Vienen muy salameros. Cuídese de la salamería. Cualquiera que tiene la verdad y viene a traerle la verdad, no anda con cuentos, pasándole la manita a usted. Le dice, aquí está la verdad. Y la cree si la quiere creer. Si no la quiere creer, lo deja. Si se quiere ir, se puede ir. Pero la verdad es la verdad. Por eso en este tiempo, en este cambio de dispensación, este cambio de reino, las cosas se hablan y se dicen como son. Y el que es de Dios, la voz de Dios oye. Y el que va a estar en ese reino va a recibir al que va a reinar, que es Dios a través de ese mensajero, tan sencillo como eso. Por lo tanto, el que no quiera, pues se deja y se sigue adelante. Ahora, la evidencia que usted tiene y que usted puede saber y puede rectificar si usted tiene el Espíritu Santo en usted. Miren, aquí en la página 131, ahí entonces les voy a decir si usted es un escogido para transformación en este tiempo o no lo es. Bien sencillito. Página 131, párrafo 1172 dice, eso es lo que estamos hablando el otro día de la evidencia del Espíritu Santo. ¿Ve? La evidencia del Espíritu Santo es cuando usted puede recibir la palabra, no algún sistema, sino que tiene un claro entendimiento. Y escribe, la evidencia de tener el Espíritu es recibir la palabra. En otros lugares de el libro de citas y también del libro de las edades, nos habla de esta evidencia de tener el Espíritu Santo. Hay otro lugar aquí, en la 12, vamos a ver, la 136, página 136, párrafo 14, miren, dice, ahora eso no es ninguna evidencia del Espíritu Santo, lenguas, o sea, hablar en lenguas. Ven, ustedes no pueden confiar en eso, no pueden confiar en el fruto del Espíritu, porque el primer fruto del Espíritu es el amor, y los ciencia cristiana ejercitan más amor que cualquier persona que conozco, y aún niegan a Jesucristo siendo divino. ¿Ven? Hay solo una evidencia del Espíritu Santo que conozco, y esa es una fe genuina en la palabra prometida de la hora. Y ahí sigue al lado y él escribe, en Elías y Moisés hoy, en la segunda venida del Señor. Y arriba escribe, la evidencia del Espíritu Santo es una fe genuina en la palabra de la hora. Ahora vean, esa es la evidencia
que en este tiempo final usted puede verificar si usted tiene la fe basada y colocada en el cumplimiento de la palabra prometida de este tiempo final. Usted tiene el Espíritu Santo. Usted está en la edad de piedra angular y usted por consiguiente será transformado. No hay forma ni hay manera en que nadie le pueda quitar esa bendición. Ahora vean cuál es la evidencia que en este tiempo final usted es un escogido. Pues si usted está creyendo en la obra que Dios está llevando a cabo en medio de la iglesia, en el cumplimiento de lo que hablaron los profetas, lo que fue dicho que Dios estaría llevando a cabo en este tiempo, pues usted tiene el Espíritu Santo. Si no cree en lo que Dios está llevando a cabo y está más bien combatiendo a ese programa, pues entonces usted es o un incrédulo o un manufacturado. ¿Ve? Ahora sigue diciendo, no está buscando defender ni los chavos, ni las entradas, ni nada de eso, ni está tampoco, porque viene diciendo, hablando de la verdad, le dice aquí está la verdad, y la cree si la quiere creer. Si no la quiere creer, lo deja. Si se quiere ir, se puede ir, pero la verdad es la verdad. No está buscando defender ni los chavos, ni las entradas, ni nada de eso, ni está tampoco tratando de tener mucha gente para tenerle a quien predicar, porque eso es lo que hacen los ministros. Los que son independientes tratan de manchar la imagen de la obra de Dios para tratar de ganarse gente, y como eso es lo que vende, vamos a decir, las mentiras y todas esas cosas es lo que vende, pero la verdad es la verdad. No importa, miren aquí, vamos a seguir más adelantito, dice, el que tiene la verdad predica la palabra, aunque le predique a uno solo, pero le predica la verdad. ¿Ven? Ahora ahí ven a los Judas que siempre estaban pendientes como él. Oye, pero ese se pudo haber vendido eso mejor y dárselo a los pobres, cuando aquella mujer derramó ese perfume en los pies de Jesús, porque él siempre está pendiente, el diablo está pendiente al dinero, ¿ve? Y ahí se identifican. Ahora ya hemos visto cómo usted y yo nos hemos identificado como los creyentes en las profecías que fueron habladas que iban a estar llevándose a cabo en este tiempo final, en donde la iglesia novia tendría una gran carpa catedral y un ministerio dispensacional allí, llevando a cabo esa obra de reclamo. La evidencia de tener el Espíritu Santo es recibir la palabra de hoy en la gran carpa catedral. Podemos colocarle ese tema a esta pequeña plática de esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde a todos allá en Veracruz, México, en esta reunión que tienen de negocios y también de crecer más y más en el conocimiento de su programa, repasando y escuchando mensajes, estudios bíblicos, enseñanza bajo carpa. Que Dios les bendiga y les guarde. Y hemos visto la evidencia de tener el Espíritu Santo es recibir la palabra de hoy en la gran carpa catedral. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.